Bueno, eh, entonces les estaba comentando ayer de cómo era que se veía o cómo era que se observaba la parte del enfoque sociocultural, de cómo era esta interacción entre la cultura y las implicaciones sociales que llevan o que generan que la persona pues desarrolle esta violencia de género. Explicábamos un poquito acerca de la teoría del patriarcado, de la construcción social del género, y habíamos quedado pendientes con mirar la teoría feminista radical. La teoría feminista radical ya nos empieza a hablar a nosotros de que es para ellos el hecho de que haya una dominancia del hombre sobre la mujer es la raíz de las desigualdades sociales. Por esto el patriarcado, al ser este sistema donde domina el hombre sobre la mujer y las relaciones de poder, control, genera opresión para pues, el género femenino. ¿Qué es lo que ellos, en lo que ellas se centran o en lo que justifica esta teoría feminista? Las relaciones, entonces las relaciones de poder y se da cuenta o establece que esas relaciones de poder están principalmente enfocadas hacia los hombres, ¿sí? El hombre tiene el poder sobre, el hombre es el que tiene la autonomía y la capacidad de, en esta teoría, recuerden. También hablamos de priorizan la opresión sexual. Entonces, esta dominación de las mujeres por parte de los hombres es forma primaria y fundamental de la opresión. Por esto es que creo que todos en algún momento han hablado con alguien que aplique esta teoría en su vida y el hecho de que la persona diga, no, es que se nos ha cohibido como mujeres el ámbito sexual y a partir de ello pues se genera como una respuesta contraria. ¿Por qué? Porque durante muchos años, o según la teoría radical, nos dice de que el hombre ha intentado o siempre ha querido ver a la mujer de una manera como si fuera pura, como si fuera que no tiene deseos ni intenciones así como ellos. El problema o la dificultad acá es que claramente pues somos seres humanos y también tenemos deseos y estos pues en algunos casos podrían llegar a ser contrarios a los que el hombre pues tuviera, por ende se tuvo que crear o tuvieron que proyectar, ¿sí? Para que la mujer fuera pura, para que la mujer no tuviera este tipo de apreciaciones. Entonces, aquí ya la parte sexual, como parte del feminismo, empiezan a liberarla y a tratar de decir o considerar que pueden tomar sus propias decisiones al respecto y pues hacer o realizar actos en revolución a esto. También se habla de reconocimiento de la importancia de la sexualidad. La sexualidad es el aspecto clave de la experiencia humana y la forma en la que se ve afectada por el patriarcado. Como les decía, a la mujer se le veía o se le tenía en el concepto de que tenía que ser pura, que tenía que ser algo, estos impulsos, estos deseos, y el hecho de que se tuvo que generar una revolución al respecto implica de que efectivamente, pues estos pensamientos no necesariamente eran los correctos. También hablaba de las críticas a las instituciones sociales. Estas críticas se centraban en cómo la ley, la educación, la religión, lo que hacía era reproducir y perpetuar aún más el patriarcado. Creo que todos hemos escuchado uno que otro comentario, pues ya sea de la iglesia, ya sea de la que nos hablaban de que mujer, tienes que obedecerle al hombre y ¿por qué? Porque pues era la forma en la que en estas épocas se mantenía el control social. También hablamos del enfoque a la acción directa, entonces ya aquí se promueve en el feminismo la acción directa.
a la desobediencia civil como forma de resistir al patriarcado y lograr cambios sociales. Entonces, ya aquí no es como de que, ay, no, pues es que yo como que no estoy de acuerdo con eso, pero pues me quedo calladita y acá y no digo nada, sino que aquí ya te dicen, movilízate. Por eso es que vemos o que escuchamos pues estas movilizaciones que hay para pues atender o trabajar todo este enfoque. Chicos, recuerden, estamos hablando de una teoría, ¿listo? Algunas personas pueden tomarlas muy a pecho, otras pues, pero es importante que conozcamos, social, eh, que conozcamos acerca de estas teorías para poder hacer o para poder conocer un poquito más, porque de hecho esto es algo muy importante, chicos. A veces nosotros empezamos a comentar o empezamos a decir, ah, pero es que esas, disculpen el comentario, feminazis, y es que, ¿por qué? Porque se están levantando, porque están realizando acciones civiles para. Entonces, si conocemos o entendemos de dónde viene esto, bueno, puede ser que ustedes digan, no, pero es que yo no lo apoyo, puede ser que yo lo apoyo, pero por lo menos ya tiene más idea de dónde surgió o en respuesta a qué. Y como sabemos aquí, o como nos dimos cuenta, surgió en respuesta al patriarcado y a toda esta opresión que se venía haciendo hacia el género femenino, con el objetivo de tratar de mantener, porque pues realmente ese era el objetivo final, tratar de mantener la relación de poder, de desigualdad, en la cual el hombre pues estaba por encima de. Como hablábamos ayer, la idea es que lleguemos a un punto en el que tengamos igualdad de derechos. Punto. Nada más. Listo, chicos. Entonces, se los voy a mandar para que lo tengan. Entonces, esta es una explicación bastante adecuada en la que se nos explica acerca del feminismo y digamos que se nos desmitifica tantas cosas porque muchas personas, de hecho, dicen o comentan de que pues es una revolución, pero es una revolución que hace daño, que bueno, etcétera, etcétera. Pero es importante saber y conocer de dónde viene o por qué. De hecho, de las personas que están acá, de las mujeres que están acá, ok, allí nos hablaron solo de ese tipo de desigualdades. ¿Cuántas de las mujeres que están acá, por lo menos una vez en su vida, fueron víctimas de algún tipo de acoso? En teoría, en una sociedad eh, donde no hubiera estas partes o esta influencia del patriarcado, de hecho esto es muy interesante porque a veces se le dice a la persona como, ay, pero es que debería estar contenta porque la están halagando, le están haciendo un piropo. Sí, pero a veces esos piropos intimidan. Entonces, es necesario mirar o tener en cuenta que este tipo de cosas que para muchas personas puede llegar a ser inofensiva, pueden decir como, no, es una forma de resaltar su belleza, puede llegar a ser de que la persona se siente insegura, de que... Entonces, por esto es que tenemos que identificar o conocer para que esto se perpetúe, para dejar de sentirnos como con tanto miedo en estos aspectos. ¿Listo? Señora Luzma. Entonces, esto por sociocultural, ¿listo? ¿Qué más sigue o qué otro enfoque tenemos acerca de la violencia de género que nos ayuda a explicar esto? Yo cuando tenía 19 años, que me estaba abriendo en la parte laboral, un jefe me acosó con piropos y no me gustaba, veía peligro y renuncié. Sí, entonces, o sea, son cosas que todos estamos como expuestas de una u otra forma. Y desafortunadamente en el ámbito laboral,
también se puede llegar a presentar este tipo de situaciones de que no, es que para que pueda subir, para que pueda llegar a escalar, pues entonces, pero pues esto ya es algo que tenemos que denunciar, que tenemos que resaltar y que es importante que se pueda conocer. En cuanto al enfoque psicológico, claramente también la psicología pues da sus aportes. Resulta que la psicología explica de que la violencia de género es dada por el aprendizaje social de Bandura. Entonces, aquí esta eh, violencia nos explican de que tiene que ver con el modelado, con estos procesos cognitivos que se producen dentro de. Entonces, el aprendizaje ocurre a través de la observación y la imitación de comportamientos del otro, incluso sin la necesidad de experiencia directa o refuerzo. En muchas ocasiones, los niños inconscientemente, realmente, sí, suelen usar o suelen emplear términos o suelen replicar acciones que observan o que ven de sus padres, que ven de sus abuelos, que ven de sus familias y las replican. Y de hecho, esto es lo más triste del asunto, que hasta las mujeres son machistas por su forma de. Entonces, el niño coge, ve esto, no necesariamente lo tienen que reforzar directamente o castigar, y él lo replica, punto. Él hace lo que ve o dice los comentarios que él también escucha en las otras personas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este aprendizaje observacional es uno de los fundamentos de que yo veo y a partir de lo que veo, pues realizo, ¿no? El modelado, tenemos modelos, tenemos figuras, entonces, si dentro de la sociedad las figuras que se promueven o los modelos que se promueven son de este tipo, pues, ¿qué es lo que vamos a replicar? Este tipo de acciones. O si por el contrario, empezamos a promover modelos en los que haya igualdad. Esto va a generar cambios en ese modelado. Recuerden que los procesos cognitivos son esos procesos que hacen referencia a la atención, a la memoria, a la reproducción y a la motivación. También hablamos de refuerzo vicario. Entonces, ¿cómo es el refuerzo vicario? Cuando ante cierta situación te dice, eso, mi amor, como un hombrecito, ¿sí? O cuando a las personas se les refuerza este tipo de conductas, no necesariamente a ellos, sino al entorno. Entonces, ¿cómo se espera que sea un hombre fuerte? Entonces, usted ve que a un hombre se le premia por ser fuerte, por mostrar sus músculos, por tener este abdomen con las chocolatinas. Entonces, eso es lo que el niño está aprendiendo. Y la autoeficacia, cómo pues a partir de ello empezamos a generar cambios. Entonces, la violencia se aprende por observación e imitación de modelos agresivos que pueden verse en la familia, en los medios. La violencia se llega a considerar como algo funcional, que consigue la obediencia, ya que no hay un castigo directo, pero sí se refuerza este tipo de comportamientos. Entonces, en el aprendizaje social no nos vamos directo a que nos digan o a que la persona pues presente estas características de no, es que, sí, no, pero lo que hacemos es que si tú te ves femenina, si tú te ves, eh, digámoslo así, hipersexualizada, como la mayoría de veces ocurre con las mujeres, entonces eres una mujer, eres un mujerón y eso se le dice, se le replica a la persona y ¿qué aprende la niña? Que se tiene que ver así o que se tiene que comportar de esta manera para poder ser reforzada.
Entonces, todo esto es lo que tenemos que visibilizar. Miremos esta teoría, de hecho, Bandura lo explicó o lo demostró precisamente con violencia, con la violencia, con cómo se replicaba esta violencia Podemos aprender en los niños. Ya les presento. Espera. Bueno, mirando esto, eh, vamos a realizar una pregunta. Entonces, a partir de esto, ¿qué creen ustedes que se podría hacer o qué estrategias se podrían implementar solo desde esta teoría, chicos? Solo nos vamos a centrar por ahora en esta teoría. ¿Qué estrategias podríamos emplear para tratar de generar cambios en la violencia de género, la erradicación, que es lo que siempre hablamos, que al final lo que queremos es que se erradique realmente esta violencia, que no simplemente se penalice sino que también se pueda llegar al punto en el que ya no tengamos que hablar de violencia de género? ¿Qué podríamos hacer? Ya le doy la palabra. Comenten. Bueno, Bueno, buenos días a todos. Gracias, doctora. Bueno, inicialmente yo quería opinar sobre la posición de las feministas actualmente. Y quiero construir una pregunta desde, o más bien una opinión, eh, desde el feminismo, ¿sí? Y lo que acabas de preguntar, ¿qué podríamos hacer para construir una, un- una teoría sobre esta postura de Bandura? Si nosotros continuamos como mujeres o como feministas, que deberíamos ser todas, abordando el feminismo con esta postura de las feministas actuales, ¿sí? No la de Simone de Beauvoir o de otras mujeres que han marcado un camino para reclamar nuestros derechos, sino de la postura de las feministas actuales que consiste en derrotar, en soslayar los derechos de los hombres, ¿sí? Porque no se trata de que yo me abandere de mis derechos, soslayando y acabando con los derechos de los hombres. No se trata de eso. ¿Mm? preciso se hace Se tra- tergiversado este movimiento. Sí, sí. Entonces, si nosotros en este momento, nosotras como mujeres, como madres, como tías, como abuelas, eh, y como defensoras, como profesionales que trabajamos en este tema de los derechos de las mujeres, no reorientamos cómo se está llevando este tema del feminismo, pues obviamente las nuevas generaciones van a copiar este modelo. Entonces, ¿a dónde va a ir la humanidad? ¿A dónde van a ir las nuevas mujeres? ¿Mm? A quedarse. Entonces, lo que pasa es que yo, perdónenme, yo hablo un poquito de mí, trabajo con agresores y en la primera clase hablaba algo de eso, que no todos están condenados al escarnio público y a la cárcel y al castigo, porque muchos de estos niños han copiado precisamente este modelo que propone Bandura, ¿sí? Ellos son víctimas también, porque crecieron en la violencia, crecieron en el castigo. Es lo único que ellos conocen, es la única manera de relacionarse que ellos conocen. Al encontrar una pareja, piensan que es normal golpear. Hay que reeducar a los hombres
y muchos de ellos, no todos obviamente, eh, aman verdaderamente a sus parejas, pero no saben manejar la frustración, no saben manejar el enojo, sino de la manera que aprendieron en sus casas. ¿Mm? Y muchos de ellos sufren profundamente por eso. Entonces yo digo, si nosotras como mujeres y como profesionales que trabajamos en esta loable labor de erradicar la violencia, independiente de quién la genera, sean hombres y mujeres, porque hay mujeres muy violentas porque también aprendieron a ser violentas en sus casas. Muchas mujeres de estas tienen mucha ira y deseos de venganza porque tuvieron un padre golpeador, porque tuvieron una madre golpeadora y narcisista en su casa. ¿Mm? Entonces tenemos que cambiar nosotros cómo vamos a enfocar nuestras terapias, cómo vamos a enfocar en la defensa de esos derechos, tanto de hombres como mujeres, ¿sí? Sí es cierto que las mujeres, y yo particularmente, fui víctima de mucho acoso en la calle, los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, abuso físico y psicológico en mi casa, en mi hogar desde mi tierna edad, pero eso no me da a mi derecho de volverme vengativa, ¿sí? Hay que reeducar en que una cosa es lo que yo haya vivido y otra cosa es cómo yo enfoco lo que yo he vivido para que eso no se reproduzca. No que, no, que es que entonces ahora me voy en contra del mundo, en contra de mis padres, en contra del sistema y hay que ir en contra del sistema y el sistema está creado por hombres. No, ¿sí? El sistema fue creado por hombres y mujeres, hombres machistas y mujeres machistas. ¿Mm? Entonces, lo que tenemos que cambiar es el enfoque que se le da al nuevo feminismo, no un enfoque vengativo, ¿sí? Revanchista, sino un enfoque sanador, liberador de nuestras propias emociones de ira, de venganza, de dolor, ¿no? Sino más bien crear algo nuevo. Creemos nosotras como mujeres, como profesionales que trabajamos en esto, crear algo nuevo de defender los derechos, ¿sí? Sin avasallar los derechos de los otros, de las religiones, de las posturas ideológicas, de las posturas políticas, ¿sí? Y de las posturas de otras tendencias del feminismo. ¿No? Si la tendencia es violenta, ahí pierde toda validez, porque lo que estamos es previniendo la violencia. Esa es mi postura, profesora, gracias. Claro que sí, muchas gracias. Chicos, les voy a poner una apreciación que yo sé que les va a parecer absurdo, ¿sí? Pero básicamente esto es lo que pasa actualmente. Muchas personas que son agresores sexuales, mujeres, hombres, porque también hay mujeres que son agresoras sexuales, dicen o justifican estas acciones con que, ay, es que a mí me lo hicieron, ¿sí? Entonces, básicamente, si nosotros trabajamos violencia con violencia, lo que vamos a seguir haciendo es aumentando este ciclo. No lo vamos a parar, no lo vamos a detener, simplemente vamos a hacer que todo esto se mantenga. Entonces, muy importante mirar toda esta información y cómo vamos a lograr hacer cambios de una manera que no promovamos más la violencia, que sea algo mucho más adecuado en la cual nuestros derechos se defienden de una manera
menos violento, podría decirse. ¿Por qué? Porque violencia trae violencia. No podemos querer borrar la violencia con más violencia. ¿Se puede? Sí, pero llega el momento en el que va a generar dificultades y va a volver a haber otra revolución al respecto para poder presenciarse o pronunciarse ante esto que se está viviendo. Señor William, lo escuchamos. Doctora y todos los presentes, muy buenos días. Yo Buenos les días. hablo desde Colombia. Aquí en Colombia sucede algo muy gracioso. El Día de la Mujer. Ese día todas las mujeres, la mayoría de las mujeres lo toman como una lucha a muerte. Hay grupos de mujeres que destruyen, dañan la ornamentación pública y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué? El por qué se da este tipo de fenómenos. Ahorita entiendo por mi antecesora que se lleva un odio, se lleva una ira, una rabia que se ha venido cultivando y uno cosecha lo que ha sembrado. ¿Qué digo yo? ¿En dónde se origina? ¿En dónde se gesta? ¿En dónde es la génesis de todo eso? En el hogar. Entendiendo la postura de Bandura de que los niños son imitadores, es una realidad. ¿Qué quiere uno? Que como padre, como abuelo, los niños estudien. Hombre, padre, ¿te han visto estudiando? Uno quiere de padre que los niños no fumen, que no tomen. Padre, ¿te han visto fumando? ¿Te han visto tomando? Y es exactamente un niño que ve violencia en su hogar, después se va a tornar violento. He visto casos de mujeres que en su infancia la mamá fue vulnerada y ellas, el tipo de persona que consiguen es de igual manera, un tipo que las va a vulnerar. Es impresionante ver ese tipo de casos. Soy abogado especialista en penal y en derecho administrativo. Me apasiona la psicología. Yo digo que los abogados tenemos que ser psicólogos para poder comprender o tratar de entender el pensamiento humano, para poder entender conductas. No veo el por qué se tengan que repetir historias, el por qué el niño que fue violentado tenga por qué ser violento más adelante. Yo recomiendo las mujeres hoy en día que hagan un análisis y en un estudio antes de conseguirse una pareja, como es tratar de estudiarlo. Ven, vamos a perfilarlo, a ver con quién me voy a meter. Y lo mismo nosotros los hombres. Yo tuve una experiencia, yo tuve una pareja que después de un tiempo entendí que ella me violentaba y a mí se me hacía chistoso. Yo decía, yo llegaba al apartamento y ella me revisaba, me bajaba los pantalones y me revisaba. Así duramos 2 meses. Después cuando entiendo la realidad, digo, no, esa mujer está afectada, esta mujer está mal. Comienzo a hacerle el estudio, a ver su infancia, su adolescencia, su vida adulta, y fue una mujer que militó en grupos paramilitares y tuvo una violencia sexual terrible, violencia psicológica. Entonces, mi enfoque es saber con quién nos vamos a meter, hacer ese estudio, ese análisis, porque después el de solo amor. Mire lo que se presenta en Colombia, esa cantidad de feminicidios y son cosas bizarras, son situaciones que uno dice, ¿por qué se llegó a ese extremo? Uno tiene que ser prevenido. Yo recomiendo prevenirse con la pareja, analizarla, estudiarla, ver sus orígenes, para saber con quién vas a convivir el resto de vida, con quién vas a estar tus últimos años, qué hijos van a traer al mundo. Esa es mi postura, doctora. Gracias. Muchas gracias. Claro que sí. Chicos, de hecho, mm, su compañero comenta algo muy interesante y es cómo replicamos, ¿no? Inconscientemente, bueno, esto desde muchos enfoques tiene diferentes nombres,
pero uno de los más conocidos tiene que ver con las lealtades familiares. Como yo viví esto, como yo vi esto en mi cotidianidad, en mi día a día, a pesar de que no me hubiera gustado, a pesar de que yo quisiera algo diferente, inconscientemente elijo una persona con la que me va a pasar lo mismo, con la que voy a hacer lo mismo. Claro, ojalá pudiéramos hacer una apreciación, como ustedes comentan, de la pareja, pero el problema es que cuando nosotros hacemos, en muchas ocasiones, cuando se hace esta apreciación, ya está sesgada por el afecto. Ya empezamos a sesgarnos por el afecto, ya hay amor de por medio y ahí es donde empezamos a tener problemas. Ahorita les voy a mostrar un video relacionado con esto y cómo a veces por este mismo enamoramiento perdemos el enfoque y no somos capaces de identificar más allá. Señora Katia. Señor Diego, coméntenos. Ya, gracias. Muy buenos días con todos. Desde Ibarra, Ecuador, les saluda. Bueno, primero felicitar por toda esta jornada que hemos venido de aprendizaje y comparto algo muy importante dentro del proceso de aprendizaje. Y creo que ayer la compañera que exponía su situación en el tema de este círculo de violencia que viven por lo general casi la mayoría de mujeres, ¿no? También lo vivimos los hombres. Ahora usted anteriormente indicaba y manifestaba que a veces el hecho de que este enfoque psicológico desde el aprendizaje social de Bandura nos hace entender de pronto que adquirir violencia o somos violentos porque a veces aprendemos de lo que vemos, ¿cierto? Desde niños. Y cómo tratamos eso de curar o subsanar esta situación, no lo hemos podido de pronto identificar. Yo tengo un propio testimonio y aprendido durante todos estos años, tengo 52 años, pero vengo desde un hogar donde sí pude ver violencia, es decir, de un padrastro que maltrataba a mi madre, ¿no? Hasta ahora tengo la película y cada vez que recuerdo así, o sea, antes me afectaba mucho más, pero he ido trabajando en este tema, como también de pronto el ser objeto también de un tema de abuso desde corta edad, de niño también sufrí eso por parte de una familiar, ¿sí? A lo mejor voy con el tiempo entendiendo que, claro, ella no me llevaba más que unos, yo tenía creo que 9 o 10 años, fui abusado, ¿no? Ella era adolescente y la agresión también que veo en mi madre por parte de un padrastro también lo vi creo que desde los 8 o 9 años, cuando el Señor le bañaba en sangre. Entonces, ¿a qué es lo que me voy? A lo mejor yo siempre he intentado entender que esto de transmitir violencia o ver violencia, tal como el muñeco bobo que dicen, uno va también como niño transmitiendo. A lo mejor eso me llevó a tener una conducta, de hecho la tuve, ¿sí? Fui agresivo en la escuela, en mi conducta con mi gente, con mis pares desde la niñez, tuve también problemas con ellos. Entonces empiezo a generar por ahí una conducta negativa, con falta de afecto, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué me llevó a también yo ser violento? Cuando ya voy llegando a mi mayoría de edad, sí, mi primera pareja, bueno, tenía la ilusión de formar mi hogar, ¿no? Y mi primera pareja me dice que, bueno, me casé porque estaba embarazada ella, quise cumplir, como estaba emocionado, quería ser papá, y resulta pues que no fui yo el papá, sí, fui engañado. Y eso también generó otro estado emocional directamente en los temas de aprendizaje, ¿no? En las emociones de aprendizaje que uno va golpeándose, como se dice en la vida, y a la larga también va generando un tema de que yo me vuelvo más como violento,
¿sí? Pero el punto es que a veces como que atacamos, y yo en las charlas que doy con los chicos también digo, o sea, cuando uno ve violencia, reproduce violencia en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en cualquier parte del círculo social que pueda tener, ¿no es cierto? Pero el punto es que, ¿quién trata a esta persona? Y a veces yo me hago un autoexamen, es decir, cuando yo sufrí esa situación, ¿quién me ayudó a afrontar desde la psicología? ¿Se me entienden? Entonces, no, entonces simplemente seguí. Y en muchos de los casos vemos niños, niñas, adolescentes que sufren eso y que van naturalizando esta conducta y que creen que el amor, que creen que la violencia, así es, que hay que sufrir. Porque también hay raíces a veces de la familia. Yo ponía un comentario que a veces hay aquí el tema de la violencia también es intergeneracional porque así sufrió mi mamá, entonces yo mujer también tengo que sufrir. Así era mi papá, alcohólico, borracho, entonces yo también tengo que ser. Así pegaba mi papá a mi mamá, entonces yo también comienzo a tratar mal a mi pareja, ¿no es cierto? Pero siempre pregunto, o sea, ¿en qué momento estas personas que algún rato sufrimos esta situación, o sea, no fuimos atendidos? O sea, no había, hoy por hoy se habla de un tema de tratamiento psicológico. Yo trabajo en una junta cantonal, en un consejo de protección de derechos. Y sin embargo, a partir de estos casos que llegan, los jueces nos remiten a nosotros, dice, junta cantonal, atienda, asista, brinde, haga una valoración psicológica y si ve que es conveniente para que el paciente entre a un proceso de terapia, él y la familia. ¿No es cierto? O sea, ya me topo con gente ya de 30, 40, 50 años que ha venido naturalizando todo este proceso de maltrato. En los niños, entonces, en los adolescentes uno también va viendo eso. Entonces, la falta a veces de atención desde los primeros momentos de violencia que ve un niño en la escuela, o sea, estos tipos de cosas no hay en la escuela. Los DESES, los DOBES, como se conozcan en los otros países, sí, lo de los psicólogos educativos que están, que ayudan a los estudiantes a tener una convivencia menos violenta en el colegio, no tienen tampoco la capacidad de atender. Entonces, ¿en qué momento nosotros tratamos de ayudar a las víctimas? Entonces yo digo, ¿en qué momento yo salgo de ese círculo? ¿En qué momento sale una mujer también del círculo de la violencia? Lo que decía el compañero, ¿no es cierto? Nosotros también los hombres somos víctimas de violencia y no denunciamos, es porque somos machistas, porque no queremos, o sea, la vergüenza del miedo de que yo me acerque a fiscalía y le diga, ¿sabe qué? Vengo a denunciar de que mi esposa me pegó. Primero se me van a reír los funcionarios. Si tengo que ir con un grupo de amigos, ¿cómo le digo a mis amigos que yo no pude salir en la noche anterior a hacer deporte porque mi mujer me golpeó, me maltrató? Entonces también somos machistas. Este sistema patriarcado también está adentro y todavía sigue fluyendo en la relación de la familia, en la relación de la sociedad. Entonces, yo, o sea, aprendí con el tiempo, la experiencia. Una palabra que usted decía anteriormente, profe, es el tema de afecto, a valorarme y amarme a mí mismo. Yo fui uno de los chicos que a los 14, 15 años ya salió de la casa por estos temas de violencia y vivió en la calle, sí, con el tema de alcohol y drogas. Sí, no me pude, o sea, he tenido algunas parejas pero con la madurez he logrado ir entendiendo de que sí, hoy en este nuevo enfoque de las nuevas masculinidades me ha permitido entender también, sí, y ayudar a víctimas, ayudar a jóvenes, ayudar a adolescentes, sí, a niños a lograr salir de este círculo de la violencia, del tema que tampoco de pronto hoy, o sea, de toda esta semana, no hemos tratado de identificar, ¿no es cierto? La naturalización que tiene la familia de que la violencia es parte de la convivencia en la familia. Eso quería compartir. Gracias. Devuelvo la palabra. Muchas gracias. Claro que sí, chicos. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo es que tenemos, cómo es que identificamos esto. Chicos, ahorita, chicas, creo que todas las que tienen la mano levantada son chicas. Sí, chicas, vamos a ver otro enfoque y ya les doy la palabra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo pues podemos generar cambios a partir de ello? Ahora, resulta que, sí,
tenemos la teoría psicodinámica que también intenta mostrarnos todo esto. Esta teoría se enfoca en cómo los procesos mentales inconscientes, las experiencias de la infancia, las relaciones de poder influyen en la aparición y la perpetuación de la violencia, ¿sí? Como ustedes decían, bien decían, sí, es que esto fue lo que yo vi, ¿sí? Muchas personas dicen, se los digo porque, pues, bueno, como terapeuta he escuchado, ¿cómo voy yo a dar amor, sí, sano, si nunca lo he tenido, si nunca lo he conocido? Entonces, en esta parte estaríamos viendo o estaríamos mostrando cómo esta teoría toma valor porque se basa en nuestras experiencias de la infancia, en las relaciones y cómo pues hacen de que éstas se aumenten o se mantengan en el tiempo. Las motivaciones que tenemos para nuestro comportamiento e incluso los mecanismos defensivos que pueden llevar a la violencia. ¿Se acuerdan ustedes que ahorita me estaban diciendo, sí, pero es que es como una venganza, es como una revancha, ¿sí? Esa venganza, esa revancha es un mecanismo defensivo que se ha instaurado con el objetivo de, ¿sí? Ese es el objetivo, esa es la idea principal. Cómo yo eh, me protejo, cómo yo trato de, claro, para yo no ser víctima, me convierto en victimario. Consciente o inconscientemente, muchas personas realizan este tipo de acciones. Yo no quiero ser víctima de, entonces no es que nosotras le temamos a los hombres, sino que los hombres ahora nos tienen que temer a nosotras porque básicamente es esta teoría en práctica, cómo estos mecanismos hacen de que yo reaccione de una manera u otra. Hay personas que incluso la forma de reaccionar es paralizándose, ¿sí? Una mujer que es víctima de violencia, a veces nosotros decimos, pero ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no? Sí, chicos, es muy fácil decirlo desde afuera, pero entendamos que hay personas que desde sus propios aprendizajes, sus estrategias de afrontamiento han sido estas, ¿sí? De acuerdo a lo que ella ha visto. ¿Por qué? Porque si ella viene de un hogar en el que vio que cuando la mamá intentaba revolucionarse, antes recibía más maltrato, créanme que nadie va a querer recibir maltrato. Entonces, lo que menos va a querer hacer es oponerse a. Entonces, todo esto nos explica esta teoría y cómo sienta las bases para sustentar esta violencia, ¿sí? Hablamos del inconsciente. El inconsciente, la violencia está relacionada con estos conflictos internos, con estos deseos reprimidos y con estas necesidades no satisfechas que se proyectan en la relación de pareja o en el entorno social. Un aspecto importante o significativo acá es tener en cuenta de que muchas mujeres, niñas, debido a lo que han visto, a lo que han escuchado, a lo que han aprendido, a estas relaciones de desigualdades entre hombres y mujeres, suelen expresar de que ellas desearían ser hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque ven en el ser hombres muchas libertades que ellas como mujeres no pueden acceder, no pueden tener. Entonces, este inconsciente nos muestra esas insatisfacciones. También nos habla de la importancia de la infancia. Las experiencias tempranas, las relaciones de apego pueden llegar a influir en el desarrollo de patrones de comportamientos violentos o de la víctima. Entonces, yo lo que he visto me ha enseñado y modela mis respuestas actuales. Claro, yo puedo hacer cambios, sí, claro que yo puedo hacer cambios, pero generalmente lo que vemos es que lo que se ve en la infancia, lo que se vive en la infancia, solemos de una manera inconsciente buscarlo para replicarlo. También encontramos las relaciones de poder y control. Entonces, acá decimos que la violencia de género es una forma de ejercer poder contra y sobre otra persona a través de la intimidación, el aislamiento, la manipulación emocional, entre otras.
Y esta violencia es la expresión de estos conflictos internos no resueltos, de estos traumas infantiles o de estos mecanismos de defensa proyectados en el otro. Las defensas psicológicas es qué hago yo para defenderme o para tratar de sobrellevar esta situación, ¿sí? Estas defensas psicológicas, de hecho, son una herramienta que nuestro cerebro emplea para. Muchas personas me dicen, ¿por qué será que yo no me acuerdo de? Son una defensa psicológica que nuestro cuerpo hace. ¿Por qué? Porque para mí es muy difícil aceptar, para mí es muy difícil comprender lo que está pasando, entonces yo empiezo a manifestar estas defensas psicológicas. Chicos, yo sé que hay muchas personas que pueden llegar a decir o a dar, no, pero es que les voy a mostrar. Solo miremos esto y ustedes me dicen qué tan cierto creen que son estos mecanismos. Ya en la realidad, desde el punto de vista profesional en el que nos encontramos, o bueno, desde el punto de vista personal. Ya les doy la palabra, chicos. Chicos, entonces, conociendo ya solo eso, sabemos de que realmente dentro de nuestro día a día, si vemos u observamos esta tendencia, si vemos cómo efectivamente esto que estamos observando, estos mecanismos, si los experimentamos o si los conocemos en la realidad. Por eso quería mostrarles que más allá de la teoría, chicos, tenemos fundamentos y sustentos que nos permiten entender qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, quería presentarles esto. Ahorita miramos la teoría cognitiva, señora Angélica Castaño. Buenos días, profe, buenos días, compañero. Bueno, en mi caso, bueno, yo soy de Colombia, yo soy activista feminista, alzo la voz más que todo en mujeres, un porcentaje muy pequeño en hombres, porque realmente, o sea, como en todos estos casos, realmente es mala mujer, sí, o sea, hay un porcentaje más alto en que las mujeres sufran mucho más todo esto que pues su merced y todo nos han enseñado, nos han explicado. Eh, ¿Cómo le digo yo? O sea, a raíz de todo esto, uno tiene que aprender, ¿sí? Que hay que cuando, en el caso de psicología, neuropsicología, psiquiatría, hay que aprender más que todo que los comportamientos humanos son psicológicos y emocionales, ¿sí? Y también lo que nos rodea. Lo que hay que romper son patrones. Le pongo en el caso mi vida, o sea, mi vida. Yo vengo de familia disfuncional, pero aún así, siendo disfuncional, mi papá un hombre muy machista, porque sí muy machista en el caso de género, ¿sí? Del LGTBI, todo esa otra. Mm, y por el caso de mi mamá, una mujer pues que sufrió mucho, pues que vio mucho maltrato, vio todo eso. Ellos decidieron separarse y fue muy bonita la separación porque aún así mi papá me enseñó la postura de hombre y mi mamá, pues la que tiene, o sea, me enseñaron a identificar una postura tanto de mamá como de papá, sin desvincular la vida cotidiana, ¿sí? Y yo creo que esto es muy importante porque, mira, dentro de mi experiencia, yo estoy separada de mi ex esposo. Yo no conseguí a una persona, al papá de mis hijas, yo no lo conseguí ni agresivo ni fumador, o sea, por dicho, como era un hombre ideal. Pero yo nunca noté, o sea, yo nunca noté, porque es imposible uno, por ejemplo, categorizar o mirar de pronto que uno vaya a encontrar el hombre ideal, por decirlo así, con todas las categorías. Yo sí me tomé mi tiempo, porque antes de estar con una persona, pues yo sí miré pues, lo que yo ya traía. Y esa persona es un agresor pasivo compulsivo. Claro, cuando yo me voy a ir me voy a, ir a conocer su familia, veo ese patriarcal que hay y yo le comento a mi ex esposo en ese entonces, venga, busquemos ayuda psicológica, venga, vamos en equipo. Claro, yo me volví, fue su mamá, o sea, yo me volví, fue su terapeuta, yo me volví, fue, sí. A raíz de eso, yo tuvimos dos hijas y a raíz de eso, cuando yo decidí separarme, eh, radicalmente empezó fue un ataque económico, ¿sí? Porque hubo un tiempo donde yo me volví realmente, o sea, en el campo laboral en que yo trabajo es de hombre. Yo soy técnica mecánica automotriz, ¿sí? En la parte de diésel, electrónica, o sea,
mi campo laboral, o sea, me ha gustado más la parte de hombres, por decirlo así, señalando. Entonces, yo he sufrido todo caso, ¿sí? Pero aún así, yo soy muy sociable, yo soy una persona en que venga, así sea que usted sea machista, lo que sea, o sea, le digo yo, realmente la palabra machista o feminista realmente no debería como radicarse en tal situación. Lo que pasa es que la ley, la constitución, los prórrogos, nos hace inclinar a colocar esas palabras, ¿sí? Para proporcionar una voz realmente sobre el género que nosotros somos. Desde mi caso, ¿yo qué he hecho? Incluso yo tengo mi caso todavía activo porque como yo no tengo la fuerza económica para contratar unos abogados grandes, me he ido por la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta persona? Llega, llega y va, como él tiene poder, con varios abogados, abogados judiciales, abogados fiscales, abogados, no dicho, de cada rama centrada. Entonces yo digo que esto se acabará cuando realmente la otra persona entienda o el ser humano entienda de que realmente no es irnos a odio, a venganza por la parte emocional, sino saber inclinarse realmente, o sea, si usted convivió con una persona o usted, por ejemplo, en el trabajo, en la oficina, donde usted ejerce alguna convivencia con una persona, nunca metan temas económicos, ¿sí? O por lo menos dejar uno muy claro los temas económicos, porque realmente toda la violencia se genera a través de un patriarcal económico. O sea, pues ese es mi punto de vista y pues en el caso mío también, yo por ejemplo actualmente lidero un grupo de mujeres acá, campesinas, realmente son personas que no tienen estudio o no quisieron estudiar, ahora ellas están estudiando nuevamente y yo les enseño esos comportamientos, porque le digo, así sea que la asociación, el comité que estamos manejando diga feministas, ¿sí? Nosotros no tenemos que fomentar la violencia, o sea, nosotros no tenemos que salir, como decía aquí entre un señor, que es que nos vamos a ir a agredir, vamos a ir a dañar instalaciones, vamos porque no nos dan trabajo, que porque no nos miran, que porque no somos voz y voto, que digo yo, sí somos voz y voto ante las leyes, nosotros tenemos derecho a votar desde 1961, tal, yo les empiezo a contar sobre las leyes y la importancia de leer y comprender y no irnos a la negatividad, sino a disponer de romper patrones, ¿sí? Y que si una persona o algo, cualquier ser humano nos viene a violentar o algo, primero hay que pararlo, primero hay que escucharlo, y si la persona ve que realmente pronto nosotros nos estamos ignorando o algo, lamentablemente en esta sociedad en que estamos, yo siempre lo que hago, digo, escribamos acá su punto de vista, tal, lo firmamos, y para la próxima, cuando tú te sientas calmado, venga y hablamos. De resto, no se puede hacer, o sea, es como la barrera que como que yo puse como para que fluyera, porque realmente, por ejemplo, al principio del comité de mujeres feministas, era imposible tener una comunicación. Venían muchas mujeres, así como yo, dolidas, maltratadas, abusadas, niñas de 8 años, o sea, una cosa tan extraordinaria. Incluso hasta un niño se me acercó, tiene 14 años, pero actúa como si fuera un niño porque no tuvo una infancia bonita, sino de violencia, violación psicológica, emocional, económica. O sea, un niño de 14 años se supone que es una educación que uno como mamá o como papá, uno tiene que darle las tres vitales, ¿sí? Techo, comida y vivienda. Y no tenía ni siquiera esos fundamentales, ni siquiera la salud. Él acercándose me dice, señora Angélica, a mí me hubiera gustado que hubiera sido usted mi mamá. Usted me da esas tres cosas. Le digo, yo no, mi amor, yo no se la doy. Yo hago parte de unas personas, que esas personas, sea hombre, sea mujer, no importa el género, mi amor, estamos apoyando la iniciativa que cambia todo este patacal. Lo único que yo te voy a pedir, y yo siempre se lo digo al niño, por favor, no cambie, o sea, no porque te han maltratado, te han hecho cosas malas, tú no tienes por qué ser ese hombre que quiere la sociedad que tú seas, porque aquí estamos es para cambiar, ¿sí? Así sea que a veces la ley no esté a nuestro favor o lo otro, o no tengamos economía, pero yo les digo, por eso es importante educarnos, por eso es importante no seguir esos patrones, ¿sí? Entonces, de mi punto de vista, yo digo que nosotros como personas y seres humanos, sea el género que sea, siempre mentalizarnos que a pesar de que nosotros de los errores aprendemos, es no fomentar esa violencia, no es fomentar y decirle, no, es que somos, o sea, radical feminista y hombres. No, o sea,
Que lamentablemente ante las leyes, ante la Constitución, ante todo, hay que colocarlas, sí, para haber un mayor voto de voz, porque radicalmente, vea, yo llevo 4 años esperando que me den un trabajo en mi campo laboral. Me han desertado por ser mujer, por ser mamá y porque tenía marido en ese entonces. Hace 2 años me devolví para mi casa hogar y he estado con la asociación, he liderado, hemos generado ingresos, alimentación y techo para todo este grupo. Más que todo es de mujeres. Entonces, en la parte feminista, me gustaría que fueran un poco más empáticos y si en algún momento de todo esto, lo que nosotros estamos aprendiendo, me gustaría, profe, pronto que hubiera una parte o alguna buena enseñanza en el cual nosotros a veces podamos de pronto a través de una ley o algo promover realmente la igualdad, ¿sí? Porque es que no hay una igualdad empática. Todo es por lo económico. Las guerras que hemos vivido es por lo económico. Las guerras que vamos a seguir viviendo es porque hay más mujeres que hombres y estamos ya alzando la voz. Incluso no solamente pasa aquí en Colombia, en Afganistán, en China. Yo tuve la oportunidad de ir a México y eso sí, vi el machismo, o sea, vi una prepotencia fuerte y aún así no es que yo no me dejara, sino que ni cedía ni iba, sino que siempre mantuvo neutral. Sí, o sea, neutral. Yo hago mi trabajo, lo que tengo que hacer, lo dejo, y me iba. Para no tener ningún inconveniente con los operadores ni tampoco con la empresa. Entonces, pues, profe, yo dejo hasta ahí mi opinión y pues anhelaría que pues en algún punto de todo esto que hemos visto nos diera de pronto una raíz de pronto donde nosotros podamos de mejorar esa situación, porque yo creo, yo soy una persona de agotar existencias y no irme por la violencia, por la agresividad, ni tampoco por las palabras, incluso trato de irme más que todo por documentación. O sea, firmamos, documentamos, porque es muy bonito hablar, pero a la hora de ejecutar es muy poco los que actúan. Bueno, muchas gracias, claro que sí. Señora Sandra, coméntenos. Muy buenos días, doctora. Buenos Bueno, días. excelente labor que hace la señora Angélica Castaño con su asociación. Yo considero que todos nosotros, o en especial las mujeres, hay una frase que dice que bienvenida a la maternidad, una etapa donde la vida comienza y el amor nunca termina. Eso debíamos recordarle día a día a todas esas mujeres que en un momento determinado están engendrando una vida, la responsabilidad que se tiene y invitar a todos, a todas las mujeres y hombres y mujeres, porque pues son con las familias, trabajar con familias para cambiar ese chip a nivel internacional y crear un programa, ya que estamos acá todos reunidos a través de EPS, IPS, centros de salud, alcaldías, bueno, todas las entidades estatales de diferentes países, lograr hacer una preparación, crear un programa para desaparecer ese machismo, infundiendo el respeto y la misión que tienen en sus manos estos nuevos padres de familia. Educar a los padres en la formación de los hijos, lo que ello implica que si quieren, si quieren unos excelentes hijos en el futuro, hay que sembrar amor, sensibilidad, respeto, incluir esto en los programas pedagógicos y para ello hay que exigir en los ministerios de educación también que incluyan una cátedra de formación al niño, al joven adolescente y por qué no en las universidades. Buscar apoyo en las fundaciones. Ojalá hubiera cualquier cantidad de psicólogos profesionales que puedan apoyar muchos grupos, muchos centros para que pongamos este granito de arena y yo invito a todos mis compañeros que contribuyamos a la formación de ese niño, luchar por el cambio, ya que nos encontramos aquí en este diplomado. No creo que sea por accidente. ¿No será que hay un ser supremo que nos está invitando a este llamado, a que hagamos algo por estos niños, por estos nuevos seres que se están formando, estas nuevas generaciones? Que respetemos a los niños con amor, a los jóvenes adolescentes, adultos, al adulto mayor que también vuelve a ser niño, y así evitar todas estas situaciones negativas y sí llegar a aspectos positivos que
en lo que nos reste de vida, poder, ojalá todos seamos de verdad psicólogos, como trabajar por cada 5 familias, por lo menos mínimo, este tipo de violencias, evitar todo eso y a futuro, créame que vamos a minimizar el abandono de los niños, los feminicidios, las drogadicciones, buscar unas labores de crecimiento para todos estos jóvenes y tener un cambio que podamos ejecutar entre todos a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias. Chicos, ahí sí es como yo les decía a ustedes, esto es un problema de trasfondo estructural, ¿sí? Claramente tenemos que, para generar cambios, toca ir poco a poco porque son demasiados años en los que esto se lleva perpetuando y manteniendo. Entonces, sí podemos ir haciéndolo con el objetivo de entender y conocer de que no lo vamos a erradicar de forma definitiva, porque incluso, bueno, mucha gente dice, bueno, pero es que entonces aumentan las penas. Sí, se pueden aumentar las penas, está bien, pero este aumento de penas no va a erradicar, este aumento de penas no va a hacer de que la persona le tenga de pronto miedo, porque muchas personas dicen, bueno, pero estoy acá, pero al menos yo sé que no está con otra persona porque la maté, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, pues son las que tenemos que pensar más allá de. Resulta que también hablamos de la teoría cognitiva y para nosotros poder trabajar esto ya es algo más de tipo intervención, chicos, tenemos que analizar cuáles son las distorsiones, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos ciertas distorsiones que hacen que cambiemos o que miremos la vida de una manera. Eso es básicamente como cuando ustedes dicen, no, es que ve la vida en color rosa, pues esto es un comentario normalmente despótico, pero esto significa de que nosotros tenemos una visión respecto a, cuando decimos este tipo de afirmaciones, pues decimos que es que lo vemos de una manera, pero en este caso o en este momento específico, esta teoría se centra en qué de esas creencias, qué de este discurso interno que yo estoy teniendo está haciendo que esta violencia se perpetúe. Miren, chicos, para los que quieren pensar ya de pronto, bueno, ¿qué podemos hacer o cómo podemos ayudar a intervenir a todo esto, a las mujeres víctimas, a los victimarios? Empecemos por analizar las distorsiones cognitivas, ¿sí? Y a partir de ellas empezar a refutarlas. Entonces, ¿cuáles son las distorsiones cognitivas? Es que yo soy el hombre, es que yo me tengo que imponer, es que yo me tengo que... Esto puede justificar la violencia. Sí, chicos, comentarios como ella me provocó, sí, también se puede llegar a ver dentro de. En las mujeres, es que me toca, no, pues es que como es hombre, todo esto tenemos que debatirlo para poder ayudar a mejorar desde los diferentes puntos de vista. Y adicionalmente a esto, mejorar el control emocional, ¿sí? Como ustedes decían, claro, puede llegar a ser que la persona ame mucho a su pareja, ¿sí? Pero como no tiene control emocional, como no se les ha enseñado, de hecho esto es una cátedra que ha estado pendiente, hace poquito leí que acá en Colombia se va a intentar enseñar precisamente educación emocional, ojalá sí sea cierto y se haga esto, porque sí es importante que aprendamos a controlar nuestras emociones. Claro, estoy molesto, claro, estoy enojado, claro, pero esto no justifica, ¿sí? Como yo les decía a ustedes que me preguntaban pues por casos en concreto, yo les decía, yo tengo un trastorno de personalidad, yo tengo una enfermedad, no me justifica o no me exime a mí de responder por mis acciones porque al final yo fui quien las realizó, quien las ejecutó. Entonces, necesario tener en cuenta que estas teorías, primero, debatir todas estas creencias que podamos llegar a observar
desde nosotros mismos, ¿sí? Y allí generalizarlas y ayudar o favorecer estrategias de control emocional. ¿Cómo yo ayudo a? Ideal que empezáramos desde el comienzo, ¿no? Desde las etapas tempranas. Sería algo ideal. Chicos, preguntas o dudas de lo que vimos en esta parte. Recuerden, esto simplemente es unas teorías o unos enfoques psicológicos que nos explican o que nos sustentan un poco de dónde viene todo esto, porque es que esta violencia se nos está manteniendo en el tiempo. Para ayudar a las mujeres y su familia, incluso desde la parte comunitaria, se creó la figura de gestión. Muchas gracias. Chicos, se conocen en sus países esto, de pronto los grupos especializados, en nombre de los grupos, las líneas, es ideal que lo tengamos presente para, pues, en caso de que se llegue a necesitar o de que de pronto alguien esté siendo víctima de violencia y pues requiera esto en el país en el que se encuentra. Entonces, sí, se les agradece a las personas que puedan poner este tipo de información. ¿Listo? Entonces, chicos, ya entendemos un poco de dónde surge todo esto, por qué se dio todo esto. Ya hasta dónde, pues, desafortunadamente hemos llegado. Casa Matria en Cali, muchas gracias, chicos. Les voy a mandar acá, yo tengo, pues esto es colombiano, les voy a mandar en Venezuela, la línea de las mujeres, ¿ok? Les voy a mandar imagen donde están todas las líneas de apoyo que tenemos acá en Colombia. Denme un segundo. Listo, ahí se las envío. Este es el directorio de salud mental que tenemos acá en Colombia para que pues todos lo puedan acceder. Ahí están las líneas. Bueno, vamos, entonces con esto vamos por terminado el módulo 2. Vamos a empezar a ver el módulo 3. Ya le doy la palabra a la señora Nicole, que nos había pedido la palabra desde antes, y iniciamos con esta temática. Ujú. Bueno, señora Nicole, coméntenos. Hola, profe. La escuchamos. Bueno, yo aprovechando el espacio de que estamos hablando del machismo y todo esto, resulta que, pues yo estudio trabajo social, ¿no? Y empecé a estudiarla porque, digamos que es una de las carreras que uno ve que tiene como más resiliencia y genera resiliencia entre la sociedad. Y, y pues bueno, yo me pongo a pensar y veo muchos ejemplos, entre ellos pues uno muy cercano que es el de mi hijo. Él estuvo en el bienestar, ¿no? Entonces, él tiene como su trauma con una de las personas de allá y él se volvió muy machista. Y no fue cuestión de la casa, en la casa pues de por sí él demuestra, en la casa no, en la calle, él demuestra ser otra persona muy diferente, muy empático, muy social, pero estando en la casa, él ya empieza a demostrar todas esas características machistas con la hermana, ser dominante, ser prepotente, bueno entre muchas cosas. Entonces, profe, digamos que uno en esta parte de la psicología jurídica, uno
podría llegar como a dar un, ¿cómo se diría? En ciertos casos podría dar algún parámetro, algún archivo, pues, algún dicho sobre esto que se está generando, digamos, en estos niños que están siendo criados de pronto bajo extensiones del gobierno, o ya es como entrar uno a mirar cómo gestionarlo desde políticas públicas. Esa sería como mi pregunta, para poder llegar a garantizar pues, los derechos de un niño. Yo creería que esto tocaría gestionarlo, mirarlo desde las partes de las políticas públicas. ¿Por qué? Efectivamente, como usted comenta, yo también he estado muy de cerca con las situaciones de estos chicos que son retirados de sus hogares debido a, ¿sí? ¿Cuál es el problema acá? Que en muchas ocasiones, al ser retirados de sus hogares debido a negligencias, debido a, vemos o inconscientemente se les vulneran más derechos, ¿sí? Y entonces, esto ya tendríamos que abordarlo o verlo desde unas políticas públicas que permitan de pronto un abordaje que proteja y que no se siga replicando este tipo de situaciones. Y pues también sabemos que el caso que pasó ahorita hace poco de el agresor que había en estos lugares. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, o si está dentro de nuestras posibilidades, buscar estrategias para, ya cuando la situación se presenta, ya cuando la situación está, porque bueno, listo, sí, la idea sería prevenir, ¿sí? Pero si ya la situación está sucediendo, nuestro trabajo es buscar estrategias para generar cambios, ¿sí? ¿Cómo les explico esto? Chicos, a veces nuestros niños que son criados en contextos violentos pueden llegar a presentar conductas violentas. Yo tuve una situación con un niño en edad preescolar, o sea, una criatura muy pequeña, y este niño se me acercaba, sí, digamos que estaba en un contexto vulnerable y demás, y se me acercaba y se me acercaba con el lapicero así, ¿sí? Y me hacía así. Es un niño muy pequeño, pónganle ustedes 4 o 5 años, este niño que está viendo, ¿sí? Este lapicero es un lapicero, pero de pronto en su contexto lo que él estaba viendo era agresiones constantes por parte de elementos cortopunzantes, ¿sí? ¿Qué, qué estrategia se diseñó o qué estrategia se trabajó para esto? Con este chico, y de hecho era muy curioso porque era hacia las mujeres y era una forma de llamar la atención de él. Entonces fue muy interesante analizar y comprender y darnos cuenta de qué era lo que pasaba. Entonces con este niño lo que se hizo fue, ok, tú cada vez que te acerques no te vas a acercar así, sino que te vas a acercar y me vas a abrazar. Así se fue replicando, replicando, hasta que llegó el momento en el que el niño integró esta información y cada vez que se acercaba a una mujer, ya la abrazaba, ¿sí? Por lo menos ya no se iba directo a atacar, que era o que fue nuestra forma de intentar generar este cambio. Claramente, esto solo era algo muy pequeño, pero la idea es que por medio de estas acciones vamos haciendo cambios, vamos generando cambios y en lo posible tratar de reestructurar y de, si ya se está presentando, ok, empecemos a hacer algo al respecto para que sea mucho más. Chicos, ustedes están viendo un letrero que dice corporación, ¿cierto? Bienvenidos. ¿Eso es lo que están viendo? Listo. Entonces sí estamos viendo lo que les estoy presentando. Entonces, esa es como mi sugerencia, ¿sí? Respecto a, claro, si podemos ayudar a instaurar políticas, si las podemos plantear, si podemos, bien.
Si ya la situación se está presentando, pues este tipo de opciones son las que podemos ejecutar para ayudar antes de, ¿sí? Antes de que esto se perpetúe aún más y se integre como algo normal, como algo cotidiano. ¿Listo? Bueno, chicos, ahora sí, vamos a continuar. En este tercer módulo vamos a hablar de la evaluación psicológica en casos de violencia de género. Resulta que en los casos de violencia de género tenemos que realizar evaluación psicológica. Esto se llama evaluación psicológica forense, ¿sí? Y necesitamos evaluar. Y aquí no solo vamos a evaluar a la víctima, sino también pues al presunto victimario. Recuerden, se suele decir presunto victimario. ¿Por qué? Porque pues no está dentro de nuestra, digamos, autoridad juzgar o no juzgar como culpable a. Entonces decimos presunto. Ahorita un compañero de ustedes o una compañera, no recuerdo bien, decía, deberíamos hacer una anamnesis de la pareja con la que vamos a estar. Chicos, ojalá pudiéramos hacer algo así. Sería un ideal bastante bueno, pero pues digamos que no siempre va a ser así. Ah, bueno, les presentaba entonces los temas que vamos a ver. Primero, el perfil del agresor y la víctima, métodos y técnicas de evaluación psicológica y finalmente, primeros auxilios psicológicos y terapias basadas en la evidencia para víctimas de violencia. Eso es lo que vamos a mirar aquí en este módulo. Comenzamos con el agresor, ¿sí? Porque siempre decimos, no, sí, ok, vamos a hablar un poquito de... Es una persona que realiza un acto perjudicial, el maltratador o maltratadora, porque también podemos tener violencia de género por parte de una mujer hacia otra mujer, ¿sí? Entonces, o de un hombre hacia otro hombre. Comete dichos actos de forma voluntaria e intencionada. Aquí se conoce o se habla de esta manera, como agresor, pero también sabemos o también conocemos de que pueden llegar a haber agresores que no necesariamente lo hacen de manera consciente, que a veces es parte de esta información que tenemos y que, digamos, no lo consideran como una agresión, ¿sí? Entonces, bueno, conociendo que dichos actos suponen una vulneración a los derechos de la parte agredida. La violencia puede ser ejecutada de forma directa o indirecta. Esta parte es importante porque aquí empezamos a incluir la parte de la violencia vicaria, ¿sí? A que efectivamente, sí, claro, no me puedo ir directamente a decirle a usted, usted es un, o usted es una, sí, esto sería directo, pero también sabemos de que hay violencia indirecta en la cual nosotros podemos ejecutar o realizar la violencia vicaria o hacer otro tipo de estrategias que vamos a ir conociendo. A través de agresiones físicas, vejaciones, amenazas o coerciones. En la violencia de género normalmente decimos que el agresor se comporta como el depredador más feroz. Aparece camuflado con la actitud y las formas adecuadas para conseguir ese mimetismo con el ambiente que lo haga pasar desapercibido para su presa y para la sociedad. Algo muy interesante es que cuando se habla de las teorías de los agresores en violencia de género, vemos mucho esta parte de, ¿sí? De que la persona, a pesar de ser violenta, a pesar de ser una persona pues con unas características bastante fuertes, se camufla de tal manera que las otras personas difícilmente pueden reconocer o identificar este tipo de actitudes. Y que en la mayoría de casos vemos u observamos la parte de cómo se presenta el agresor ante esta
víctima inicial. ¿Alguno ha conocido de pronto cómo se realiza este tipo de presentación inicial? ¿Cómo es que se da este proceso antes de llegar a la violencia? Depresión no. Chicos, en la mayoría de ocasiones, este agresor se le presenta a la víctima como su salvador, como una persona adecuada, apropiada, una persona que le va a garantizar, que le va a dar, que le va... Así se suele llegar a presentar en muchos casos este agresor, ¿sí? Se muestra amable, se muestra agradable con usted. Entonces, todo esto es lo que vemos antes de, así es como estos agresores suelen camuflarse en muchas ocasiones, ¿sí? Y pues claramente, si imagínense ustedes, si es fácil, entre comillas, engañar a la víctima, ¿cómo es engañar a la sociedad que solo mira lo externo, ¿no? Entonces, en la sociedad lo consigue por medio de las formas, por la manera de presentarse al público, con las expectativas, pues los demás se supone frente a su víctima, pasa desapercibido por el camuflaje del afecto, que no solo ciega los ojos, sino que también oscurece la razón. Como yo les decía a ustedes, efectivamente, la idea sería que antes de nosotros vincular las emociones, pudiéramos hacer esta valoración antes de, pero generalmente cuando ya estamos presentando las dificultades, cuando ya estamos presentando la carga emocional, es que nosotros decimos, voy a hacer una valoración en ese momento, ¿no? Entonces, sí, el hecho de que este agresor cumpla las expectativas de, y en muchos casos se ve, y hay personas que incluso pueden decirle a usted, no, pero es que a mí no me parece que esta persona sea sí, usted cómo me va a decir esto si es que esta persona mire las características, mire las cualidades, las cosas positivas que posee, no es una persona que pueda llegar a convertirse en este tipo de conductas. Entonces, chicos, es importante mirar eso. Cuando se ve al agresor desde un depredador, ¿qué estamos diciendo? ¿Que es consciente o inconsciente esta persona? Entonces, chicos, al hacerlo de esta manera o al presentarlo, porque ustedes buscan las teorías, y eso es lo que quiero que miremos, en las teorías la mayoría del tiempo a este agresor se ve como una persona consciente en sus actos, como una persona que sabe lo que va a hacer, que sabe qué tiene que hacer para poder conseguir lo que quiere, ¿sí? Y
desafortunadamente sí hay personas que sienten cierta gratificación al infundir miedo, terror en otras. Entonces, es interesante ver esto. Aquí en esta parte, cuando empezamos a hablar de estos agresores, tenemos que conocer o tenemos que establecer de que hay diferentes actores que nos dan a nosotros información acerca de las motivaciones. La liberación de la rabia en respuesta a la percepción de un ataque, a la posición de la cabeza de familia o déficit del poder. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que tenemos que trabajar toda la parte emocional? La parte de la regulación emocional. ¿Por qué? Porque, claro, ¿qué pasa? Chicos, es natural. Cuando nosotros nos sentimos atacados, ¿sí? Cuando sentimos miedo, en la mayoría de ocasiones, o atacamos o nos paralizamos. Bueno, huimos, atacamos o nos paralizamos. Esas son las tres respuestas que se esperan. El paralizarnos no es una respuesta tan adaptativa de realmente, no tiene que ver con la naturaleza, pero pues digamos que en los seres humanos se ha evidenciado también esta respuesta de la paralizarnos. Entonces, si yo estoy sintiendo que esta persona con la que de pronto estoy conviviendo, con la que de pronto me estoy relacionando, está atacando mi posición de cabeza de hogar o está menoscabando mi autoridad o mi poder, ¿sí? Si yo lo siento así, claramente pues voy a terminar realizando este tipo de acciones en respuesta a. Chicos, una cosa acá, si yo siento que me están menoscabando la autoridad, el poder, ¿qué hay en ese trasfondo? O sea, aparte de desahogar la rabia, ¿sí? ¿Qué hay en ese trasfondo? Fue algo de la psicología que se los expliqué ahorita antes de cambiar el módulo. ¿Qué hay en ese trasfondo de usted sentirse que le están menoscabando el poder y la posición de la cabeza de la familia? Ego, frustración, miedo, rompimiento de patrones, muy bien. Chicos, las creencias irracionales, ¿sí? Las creencias irracionales que yo tengo la obligación de, ¿sí? Como yo tengo la obligación de ser la cabeza del hogar, como yo tengo, sí se incluiría, de hecho más adelante vamos a ver esos conceptos, eh, pero aquí es más este tipo de creencias que se me han dado a nivel cultural o desde lo que he aprendido, ¿sí? Que se espera de mí. Entonces, como lo que se espera de mí es que yo sea, pues me comporto o actúo de esta manera. ¿Listo? Exactamente. La neutralización temporal de los intereses sobre dependencia o vulnerabilidad. Claro, yo agredo a la otra persona de cualquier forma que sea con el objetivo de que esta persona sienta temor al exigir sus derechos, ¿sí? ¿Qué hace esta persona? A partir de estas situaciones, llega un momento en que la persona dice, no, pues yo mejor no digo, mejor yo me quedo callada, yo acepto lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya le tengo miedo, ¿sí? Le tengo miedo porque ya eh,
me vuelvo dependiente de esta persona, no porque no confíe en mí o en mis capacidades, sino porque temo a la respuesta. Muchas personas temen a la respuesta que va a efectuar la persona al ellas plantear o presentar su punto de vista diverso. El mantenimiento de la dominancia sobre la compañera o sobre la situación, ¿sí? Yo quiero mantener este poder, yo quiero mantener esta autoridad, por ende, pues realizo este tipo de acciones y alcanzar la posición social positiva que, que tal dominación permite. Entonces, cuando hablamos de la posición social, claro, es que yo soy el patriarca, es que yo soy la cabeza del hogar, es que yo como hombre tengo derecho a todo esto. Entonces, esto es presentado por Sonki y Dunkin en 1982. Ellos nos hablan de estas 4 principales motivaciones, pero que al contrastarlas con lo que hemos visto hasta el momento, nos damos cuenta que estas motivaciones tienen un trasfondo también mucho más profundo, que no simplemente son o se presentan de esta manera, sino que tiene que ver con todos estos procesos de aprendizaje, con todas estas teorías que estamos viendo que sustentan y son las bases para sentar esta información. Entonces, las motivaciones pueden ser diversas. ¿Qué otro tipo de motivaciones adicionales a las que están acá ustedes consideran que pueden llegar a causar esto, este tipo de violencia? Adicionales, ¿no? Personas narcisistas, la figura del macho alfa, ¿sí? Estos patrones o estos estándares, la posición social, el patrón atendido, la validación, chicos, ¿sí? También es otra cosa que a veces no nos damos cuenta que está afectando y cómo yo busco la validación por medio de esta dominación. Entonces, sí tenemos o sí entendemos que hay mucho más. ¿Sí? Que hay mucho más de trasfondo que no simplemente lo podemos trivializar a esto, algo que no tenemos en cuenta. Bueno, chicos, entonces vamos a pensar en las personas que se convierten en agresores, pero en las personas que son agresores, digamos, de manera inconsciente. Aquí, ¿qué sería lo que habría ocurrido si son agresores, digámoslo así, inconscientes? Conocer o normalizar la violencia, porque el hecho de estar expuesto a violencia desde etapas muy tempranas puede llevar a que ya como adultos normalicemos la violencia, ya la veamos como parte de, ¿sí? Entonces, efectivamente, esa normalización es parte de lo que estamos presentando. El hecho de que hayamos visto, ¿sí? De que a mí nadie me enseñó, a mí nadie me explicó qué era lo que significaba amar a otra persona. De hecho, nadie nos enseña cómo es amar a otra persona. Entonces, nos asociamos o creemos lo que se nos presentan en las películas, lo que se nos presenta en las novelas, y a veces estos ejemplos que vemos aquí no necesariamente son los mejores o los más adecuados. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de novelas, películas y demás,
lo que se ve son relaciones de dependencia, ¿sí? Relaciones de dependencia, relaciones en las que se transgreden los derechos de la otra persona, pero que a la vez se idealizan, ¿sí? Entonces, pero las personas debemos tener la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Carolina, la cosa es que a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. A veces cuando nosotros hablamos o hacemos bullying de manera automática, ¿qué ocurre aquí? Cuando nosotros hacemos bullying, claramente le estamos haciendo daño a una persona, pero el hecho de que nosotros no caemos en cuenta de que este bullying está causando daño, que puede llegar a causar daño, hasta que se visibiliza, porque actualmente ya hay una visibilización de que efectivamente el hecho de que yo le diga a usted, oiga, es que usted es un incompetente, afecta al otro. Entonces, es necesario mirar esto. ¿Listo? Entonces, estas son las motivaciones. Las mujeres son tóxicas, sí. De hecho, hay ahorita un dicho, por lo menos cuando hablamos de hombres, dicen, ay, es que todos los hombres son infieles o todos los hombres son... Y cuando hablamos de las mujeres son unas interesadas que lo único que les importa es, actualmente a veces, digamos que el prototipo general, ¿no? Entonces, digamos que en cuanto a motivaciones, tenemos mucha influencia de la sociedad para que lleguemos a... Ujú, exactamente, no podemos generalizar. Y por eso les digo, no podemos generalizar tampoco a los agresores, chicos. Por mucha rabia que de pronto me dé a mí aceptar o reconocer de que, como decía su compañera ayer, a veces los agresores también son agredidos que vienen replicando esos patrones que adquirieron desde etapas muy tempranas y que sí, claro, yo también tengo tengo la autoridad y la capacidad de decir, hey, me opongo a esto, ¿sí? Pero como yo les digo a ustedes, a uno nadie le enseña cómo amar a otro. Entonces, ¿usted qué hace? Replica o ve, ¿sí? Y entonces lo que usted ve, usted dice, y en muchos casos esa idealización del amor, bueno, pues lleva a dificultades más fuertes, ¿no? Entonces, miremos eso. También tenemos a Amber y Hoskin en 1986, que concluye que las características de la personalidad más frecuentes de los agresores son, chicos, ellos identifican 3 tipos de agresores y a partir de esos tipos de agresores, qué es o por qué estos rasgos de la personalidad? Primero, identifican al narcisista antisocial, ¿sí? Claramente tenemos personas con, bueno, espérenme, empecemos desde el comienzo. Ellos hablan de una tipología clínica. ¿Qué hicieron para esto? ¿Cómo hicieron ellos para dar o para afirmar que había una tipología clínica relacionada a los agresores y que pues la definieron de esta manera? Ellos estaban trabajando casos de violencia de pareja y lo que ellos hicieron fue que en los programas donde estaban trabajando con los agresores, con los hombres violentos, empezaron a usar el MMPI. El MMPI es una de las evaluaciones actuales de personalidad. Bueno, en su época obviamente supongo que era otra versión, no la que tenemos actualmente. Una, un instrumento para evaluar la personalidad y a partir de ese documento para evaluar la personalidad lograron determinar esta información. Entonces, en el narcisista antisocial, rasgos de trastorno antisocial de la personalidad. Más adelante vamos a ver qué es un antisocial
y un narcisista. Pero cuando hablamos de los rasgos del trastorno antisocial de la personalidad, sabemos que son personas que tienen una tendencia a transgredir, ¿sí?, a otras sin importar nada. Cuando vemos o cuando observamos estos trastornos, ya conocemos o ya entendemos que son personas que pueden llegar a transgredir a cualquiera sin importar mirar más allá. Entonces, en ese aspecto, este antisocial es una persona que tiene la tendencia a vulnerar los derechos del otro, ¿sí? Entonces, como yo tengo la tendencia a vulnerar los derechos del otro dentro de mis rasgos de personalidad, yo les decía a ustedes, no justifica. Que es que yo tengo trastorno antisocial de la personalidad, ajá, pero no por eso vamos a justificar de que usted agreda al otro, de que usted dañe, de que usted mate, de que usted... No, no justificamos nada de esto. Simplemente es una forma de entender qué es lo que está pasando con esa persona. Adicionalmente, conocemos que la conducta violenta no solo se presenta con la pareja, sino en otros contextos. Este tipo de conductas, cuando trabajamos o hablamos de este narcisista antisocial, son personas que replican estas violencias en los contextos donde se encuentran, sea cual sea, por lo cual decimos o entendemos de que esta situación no tiene que ver solo con yo querer o yo querer mostrarme o imponerme ante esta persona, ¿sí? Sino que va mucho más allá, es un problema mucho más profundo, porque me involucro o ejecuto esta violencia en los diferentes entornos en los que estoy. También hablamos de historia de la delincuencia, consumo problemático de sustancias o alcohol, ¿sí? Entonces, si yo sé que desde etapas tempranas es una persona que ha estado robando, es una persona que ha estado transgrediendo la norma, es una persona que ha estado o tiene múltiples arrestos por agresión física, pues, ¿sí? Son personas con características de baja tolerancia a la frustración, explosivos e impulsivos, ¿sí? No me pongo yo simplemente a, sino que yo soy explosivo ante lo que se me presenta. Y el hecho de que yo sea explosivo ante lo que se me presenta, también quiere decir que yo estoy teniendo dificultades para mi control emocional. Entonces, como yo tengo dificultades en mi control emocional, me comporto de esta manera. También estas personas presentan una mínima empatía por el daño causado. Con los narcisistas tenemos una situación y con los antisociales tenemos una situación bastante interesante porque estas personas no es que les importe, ¿sí? Tenemos agresores que cuando cometen este tipo de acciones intentan subsanar, por decir a ti, el daño. Cuando hablamos de los narcisistas o los antisociales, son personas que no tienen ningún interés por tratar de resarcir el daño que efectuaron, ¿sí? No les interesa simplemente, no es algo que para ellos sea relevante. Entonces, cuando hablamos de los narcisistas, hablamos que su objetivo principal es el sometimiento total de la pareja. Normalmente se asocia a tipo de control psicológico, económico y social, ¿sí? Por eso no le importa replicar este tipo de acciones también en sus contextos, sin considerar de que no simplemente esté en el contexto privado, sino que replicar estas acciones en cualquier otro o hacia cualquier otra persona. De hecho, esta parte también es importante. Ellos no solo agreden a su pareja, sino que pueden llegar a agredir a cualquier otra persona. Tenemos el esquizoide borderline, ¿sí? Trastorno límite de la personalidad. Estos nos hablan a nosotros más desde el punto de vista de la necesidad de control total sobre la pareja. Este tipo de agresores suelen estar sustentados sobre creencias sexistas o patriarcales muy arraigadas.
estas personas pueden llegar a justificar sus comportamientos en que, no, pero es que siempre ha sido así, ¿no? Durante toda la historia de la humanidad siempre ha sido así. ¿Y cómo me vas a decir usted ahora de que esto va a cambiar? Entonces, ellos lo sustentan o se escudan en que siempre esto se ha presentado de. Exhiben rasgos narcisistas, los esquizoides también pueden llegar a exhibir ciertos rasgos narcisistas a la hora de realizar este tipo de violencia, de grandiosidad y escasa empatía. Entonces, claro, como yo me siento más grande que el otro, como yo siento que soy mucho más importante, pues no tengo empatía hacia usted y aparte necesito que me veas como. Se muestran encantadores en lo público, pero dominantes y humillantes en la intimidad. Entonces, los narcisistas antisociales no les importa su imagen pública. Los esquizoides y borderline sí, ¿sí? Son estas personitas que nosotros vemos que decimos, uy, pero es que, ¿cómo me va a decir usted que este señor realiza este tipo de acciones si no tiene características o no pareciera? Son esquizoides y borderline que esconden o camuflan más fácilmente esto. Minimizan la violencia y culpan a la víctima. No, es que la empujé, pero pues tampoco fue tan grave, ¿sí? Se cayó, pero no importa. Entonces, aparte, la empujé y se cayó, ¿sí? Estoy minimizando la violencia. Y aparte le estoy diciendo, no, es que usted es muy tonto para caminar y como es muy tonto para caminar, pues por eso fue que se cayó solo. Ya, listo. En el esquizoide y el borderline, chicos, vamos a observar que de las principales características de ellos es la imposición de poder y control, y lo que usa para generar este control es la intimidación y la agresión directa. ¿Vale? Esto es esquizoide y borderline. Después de allí nos vamos a los pasivos dependientes compulsivos. Generan una alta dependencia emocional de la pareja. Aquí ya es donde encontramos si no es conmigo, no es con nadie, o si usted me deja, yo me mato. Este tipo de personas estarían o los encontraríamos dentro de estos dependientes, ¿sí? También vemos que son inseguros y presentan baja autoestima, pero como les presentaba a ustedes o les decía anteriormente cuando les mostraba los mecanismos de defensa, claro, yo tengo baja autoestima, yo tengo miedo a perder a esta persona, pero como yo tengo miedo a perder a esta persona, en lugar de generar o realizar conductas que hagan que esta persona decida quedarse al lado mío, yo lo que hago es atacarla. ¿Atacarla para qué o por qué? Con el objetivo de que esta persona no huya de mí, ¿sí? Que esta persona sepa que el poder lo tengo yo y como yo tengo el poder, pues no se puede ir de mí porque pues quedaría desprotegida. Entonces, aquí hablamos del pasivo dependiente compulsivo. Tienen un miedo intenso al abandono. Entonces, como ellos temen a que los abandonen, pues realizan acciones para. Este tipo de personas normalmente suelen presentarse o suelen mostrarse muy amorosos, ¿sí? Pero ante cualquier situación que pueda llegar a amenazar mi estadía o mi relación con esta persona, de una vez ataco, de una vez me comporto de manera. Pueden parecer sumisos en momentos, pero cuando se sienten amenazados reaccionan con violencia emocional o física. Esta parte es importante porque amenazan y el tipo de violencia no necesariamente es físico, sino que también puede llegar a ser emocional. Suelen justificar la violencia como una reacción al rechazo. Entonces, yo tengo miedo de que esta persona me rechace, entonces realizo esta acción. De hecho, chicos, esto fue lo que pasó, esto fue lo que sucedió en el caso que les presentaba el día de ayer, a través del cual se estableció la ley de Rosalvila Celis.
este hombre, ¿sí? Se sintió rechazado, se sintió humillado por parte de ella, porque bueno, hizo aproximaciones y pues esta señora no tenía ningún interés o deseo de sucumbir ante dichas aproximaciones. Entonces, como ella no tenía intenciones de sucumbir ante esas aproximaciones, este hombre se sintió vulnerado y realizó ese acto tan atroz por el cual hoy en día tenemos la figura del feminicidio. Entonces, aquí ya podemos ver cómo estas tres tipologías se están empezando a ver en casos concretos, ¿no? Este pasivo dependiente compulsivo principalmente nos habla de violencia en reacción al rechazo para evitar el abandono. El objetivo de él es evitar el abandono porque tiene miedo a, y suele presentar un control emocional pasivo-agresivo. Es una persona que no siempre vamos a ver directamente como una persona agresiva, sino que vamos a verla en muchas ocasiones como un pasivo. Y aquí es donde ustedes a veces, o bueno, no ustedes, sino que las personas se confunden, ¿sí? Porque como vemos a la persona pasiva, en algunas ocasiones decimos como, no, pero ¿qué pasó, no? ¿Qué está ocurriendo para que esto se perpetúe? Dentro de esto, como lo general, ¿sí? Que observamos en este cuadro está el uso de violencia en el antisocial es generalizado, en el dependiente es situacional emocional y en el controlador narcisista es estratégico controlado, ¿sí? Recuerden que que el narcisista suele dejar la violencia hacia los aspectos privados. Empatía del antisocial muy baja, ¿sí? Del dependiente parcial. ¿Esto qué implica? Que si yo soy una persona que realizo este tipo de acciones, posteriormente voy a buscar la forma de resarcir mis acciones, ¿sí? Y mientras el controlador narcisista también tiene una empatía muy baja. Reconocimiento del daño, nulo, ¿sí? El antisocial es nulo, para él no importa. El dependiente es parcial. El dependiente sí logra reconocer de que culpa por sus acciones y tratar de buscar opciones en el dependiente. Mientras que en el controlador narcisista, de hecho es muy interesante porque es nulo, pero adicional a que es nulo, suele culpar a la víctima, ¿sí? Entonces, ay, es que usted me provocó, es que si usted no se hubiera comportado de esta manera, yo no hubiera actuado así. La motivación en el antisocial normalmente es la impulsividad, en el dependiente es el miedo al abandono, en el controlador solemos ver el dominio y el control y el riesgo de incidencia. En el antisocial muy adulto, porque como les decía, son personas que están acostumbrados a transgredir la norma y a transgredir los derechos de este otro. En el dependiente es moderado, ¿por qué? Porque en el dependiente va a depender de que vuelva a sentir o de que vuelva a experimentar esa sensación de abandono. Y en el controlador narcisista el riesgo de reincidencia es alto porque recuerden que ellos siempre quieren mantener el control. Entonces, como ellos quieren mantener el control, pues tan pronto se vean que lo van a perder, de una vez empiezan a ejecutar. Una persona puede presentar combinaciones, ejemplo, esquizoide pasivo, sí podría llegar a presentarse, ¿sí? Pero pues si estás presentando, si genera esta combinación, digamos que se encontraría fuera de esta tipología. Vamos a mirar algo. Voy a presentar algunos ejemplos
y ustedes me van a decir con qué lo asociarían. Super, chicos.